Juro que solo estaba limpiando el suelo, y de repente me encuentro cara a cara con la reina de todo el imperio. Si te gustan los romances de ciencia ficción conmovedores, llenos de risas y amor, no olvides suscribirte para recibir más historias como esta. El Palacio Imperial de Venience era un lugar tan impecable que podría hacer llorar a un conserje, o en el caso de Stephen Thorne, llorar de verdad, trapeador inhano, murmurando para sí mismo sobre polvo de gravedad alienígena y cuotas de brillo imposibles. Día 31 del intercambio genital de intereses. Gruñó contra el mango de su trapeador, apoyado en la pared cristalina. Seguía sin rayos, seguía sin unión, seguía sin tener ni idea de qué era el limo brillante de la cubierta 12. Echó un vistazo al pasillo reluciente que se extendía ante él, pulido a la perfección. Una luz azul pálido pulsaba suavemente bajo los suelos transparentes como si el propio palacio respirara. Bellanis no se construyó, se cultivó. Arquitectura viva, con vetas bioluminiscentes y resonancia zumbante. Precioso. Sí, pero para un hombre armado solo con una fregona, también era una pesadilla. Stephen volvió a sumergir la fregona en la solución limpiadora. El aroma antiséptico y lavanda alienígena llenaba el aire. Su reflejo lo miraba fijamente. Cabello oscuro, ojos cansados y una placa de técnico de mantenimiento que había visto días mejores. Soñaba con explorar el espacio, no con limpiarlo. Pero las facturas eran facturas, y a la bolsa de trabajo galáctica no le importaba lo poéticos que fueran los sueños de un hombre. Empujó la fregona, tarareando desafinadamente. Su auricular vibró, el traductor universal integrado en su tranquilo implante. Crepitó brevemente con parloteo palaciego, alguna lengua alienígena de alta cuna resonando como campanas bajo el agua. No le prestó mucha atención, estaba por encima de su nivel salarial. Entonces, con el rabillo del ojo, notó un movimiento, grácil, deliberado. Una pequeña procesión se acercaba desde el otro extremo del pasillo. Una figura radiante caminando hacia allí. Ella. Incluso desde la distancia, Stephen pudo ver que no solo caminaba, se deslizaba. Seda con hilos de plata se arrastraba tras ella. El suave brillo de su vestido de biocristal se reflejaba en el suelo pulido. Su piel era de un tono iridiscente de un cerúleo profundo. Su largo cabello blanco estaba trenzado con hebras de cinta metálica. Parecía sacada de un mito. Y, por desgracia, Stephen acababa de encerar el suelo que estaba a punto de pisar. «Mierda», murmuró, al darse cuenta de que las señales de advertencia seguían en el carrito. «No, no, no, no», corrió hacia adelante agitando el brazo. «Disculpe, espere, el suelo sigue siendo demasiado tarde». Su pie tocó la superficie resbaladiza. Un paso elegante, un microsegundo de tracción, luego 0. Abrió los ojos como platos, su postura flaqueó, y Stephen, impulsado por el pánico de un conserje, se abalanzó. La atrapó a duras penas en mitad de la caída. Sus botas se resbalaron. Juntos ejecutaron lo que solo podría describirse como los bailes más indignos del universo. Una humana y una reina alienígena se agitaban a cámara lenta en un deslizamiento fatal impulsado por la gravedad. Y entonces sucedió. En el gran cálculo de la inevitabilidad de la comedia, solo había una manera de que esto terminara. Con esta hermosa alienígena aterrizando de lleno en la cara de Stephen Thorne. El mundo se quedó en silencio por un instante. Su presencia se congeló. El cerebro de Stephen se iluminó con una pantalla azul. Su voz apagada emergió de algún lugar debajo de ella, tensa pero coherente. Bueno, no creo que me necesitaras para amortiguar tu caída. Parece que ya tienes suficiente aquí atrás». El traductor se demoró medio segundo, luego le dijo a Aira en su dialecto nativo. «Tu forma inferior es de lo más agradable a mi cara». Sus pupilas se dilataron. Una oleada de calor violeta recorrió sus mejillas, extendiéndose hasta sus elegantes orejas puntiagudas.
Se llevó las manos a la boca. «Disculpen». Steven, al darse cuenta de que algo había salido mal, intentó incorporarse, pero ambos se resbalaron de nuevo, aterrizando de alguna manera aún menos dignos que antes. El sonido que escapó de la boca de la mujer alienígena fue exactamente lo que esperabas. Logró desenredarse, con la cara más roja que Marte. «Espera, espera, espera. No quise decir que era el traductor. No es lo que dije». Ella parpadeó incrédula. «¿Hablas con una reina con tanta valentía?» El mundo pareció inclinarse a su alrededor. «¿Reina?», parpadeó. «Espera, ¿eres la reina?» «Sí», dijo ella ajustándose remiliadamente la tiara, aunque sus mejillas aún brillaban rosas. «De este palacio, este imperio, este cuadrante. Reina Aira Zen». El alma de Steven abandonó temporalmente su cuerpo. Se puso de pie de un salto, tambaleándose. «Lo siento mucho, Majestad. No lo sabía. Quiero decir, no parecías... La audiencia de disculpas no es que no parezcas una reina. Totalmente pareces una. Pero...» Sus labios se cruspieron. ¿Estaba sonriendo? ¿Los humanos suelen saludar a la realeza con tanto afecto directo?, preguntó, su tono entre divertido y burlón. «Juro que solo estaba limpiando el piso», dijo Steven con impotencia. La gravedad hizo el resto. Por un largo momento, ella solo lo miró. Realmente lo miró, con los ojos brillantes, estudiando a esta humana torpe y presa del pánico que acababa de romper todas las reglas de decoro en la galaxia y de alguna manera la hizo reír en el proceso. Entonces, para su absoluto horror, la reina Aira Zen rió. Un pequeño sonido melodioso como campanillas de cristal a la luz del sol. «Tal vez», dijo en voz baja, esta era la forma en que el universo pulía las presentaciones. Steven parpadeó. «¿Acabas de hacer una broma sobre el piso?» Ella sonrió, radiante ahora. «Tal vez estoy aprendiendo del humano audaz que elogia a las reinas tan libremente». Y ese fue el momento en que Steven Thorne se dio cuenta de dos cosas. Una, definitivamente estaba despedido. Y dos, podría haber conocido a la mujer más peligrosamente encantadora de la galaxia. El Palacio Imperial de Vanians era un lugar tan inmaculado que podría hacer llorar a un conserje, o en el caso de Steven Thorne, llorar de verdad, trapeador en mano, murmurando para sí mismo sobre polvo de gravedad alienígena y cuotas de brillo imposibles. Día 31 del intercambio genital de intereses. Gruñó contra el mango de su trapeador, apoyado en la pared cristalina. Seguía sin rayos, seguía sin unión, seguía sin tener ni idea de qué era el limo brillante de la cubierta 12. Echó un vistazo al pasillo reluciente que se extendía ante él, pulido a la perfección. Una luz azul pálido pulsaba suavemente bajo los suelos transparentes como si el propio palacio respirara. Bellanis no se construyó, se cultivó. Arquitectura viva, con vetas bioluminiscentes y resonancia zumbante. Precioso, sí, pero para un hombre armado solo con una fregona también era una pesadilla. Steven volvió a sumergir la fregona en la solución limpiadora. El aroma antiséptico y lavanda alienígena llenaba el aire. Su reflejo lo miraba fijamente. Cabello oscuro, ojos cansados y una placa de técnico de mantenimiento que había visto días mejores. Soñaba con explorar el espacio, no con limpiarlo, pero las facturas eran facturas, y a la bolsa de trabajo galáctica no le importaba lo poéticos que fueran los sueños de un hombre. Empujó la fregona, tarareando desafinadamente. Su auricular vibró, el traductor universal integrado en su tranquilo implante. Crepitó brevemente con parloteo palaciego, alguna lengua alienígena de alta cuna resonando como campanas bajo el agua. No le prestó mucha atención, estaba por encima de su nivel salarial. Entonces, con el rabillo del ojo, notó un movimiento, grácil, deliberado. Una pequeña procesión se acercaba desde el otro extremo del pasillo, una figura radiante caminando hacia allí. Ella. Incluso desde la distancia, Steven pudo ver que no solo caminaba, se deslizaba.
Seda con hilos de plata se arrastraba tras ella. El suave brillo de su vestido de biocristal se reflejaba en el suelo pulido. Su piel era de un tono iridiscente de un cerúleo profundo. Su largo cabello blanco estaba trenzado con hebras de cinta metálica. Parecía sacada de un mito. Y, por desgracia, Steven acababa de encerar el suelo que estaba a punto de pisar. «Mierda», murmuró, al darse cuenta de que las señales de advertencia seguían en el carrito. «No, no, no, no», corrió hacia adelante agitando el brazo. «Disculpe, espere, el suelo sigue siendo demasiado tarde». Su pie tocó la superficie resbaladiza. Un paso elegante, un microsegundo de tracción, luego 0. Abrió los ojos como platos, su postura flaqueó, y Steven, impulsado por el reina humana y un alienígena agitándose a cámara lenta en un resbalón y deslizamiento fatal, impulsados por la gravedad. Y entonces sucedió. En el gran cálculo de la inevitabilidad de la comedia, solo había una manera de que esto terminara, con la reina Aira Sen aterrizando de lleno en la cara de Steven Thorne. El mundo se quedó en silencio por un instante. Su asistente se congeló. El cerebro de Steven se puso azul. Su voz apagada emergió de algún lugar debajo de ella, tensa pero coherente. Lecciones de risa. Bueno, al menos sé que el suelo está limpio. La traductora se demoró medio segundo y luego le dijo a Aira en su dialecto nativo: «Tu forma inferior me resulta muy agradable». Sus pupilas se dilataron. Una oleada de calor violáceo le recorrió las mejillas, extendiéndose hasta sus elegantes orejas puntiagudas. Se llevó la mano a la boca. «Disculpe». Steven, al darse cuenta de que algo había salido mal, intentó incorporarse, pero ambos volvieron a resbalar. Sus asistentes finalmente recuperaron la voz, gritando en un coro de alarma escandalizada. Logró desenredarse, con el rostro más rojo que Marte. «Espera, espera, espera. No quise decir que fuera la traductora. No es lo que dije». Ella parpadeó, incrédula. «¿Le hablas a una reina con tanta audacia?» El mundo pareció girar a su alrededor. «¿Reina?» parpadeó. «Espera, ¿eres la reina?» «Sí», dijo ella, ajustándose la tiara con recato, aunque sus mejillas aún brillaban de color rosa. «De este palacio, de este imperio, de este cuadrante». El alma de Steven abandonó su cuerpo por un momento. Se puso de pie de un salto, tambaleándose. «Lo siento muchísimo, Majestad. No lo sabía. Es decir, no parecías... Bueno, no es que no parezcas una reina. Sí que lo pareces, pero...» Sus labios se crisparon. ¿Estaba sonriendo? ¿Los humanos suelen saludar a la realeza con un afecto tan directo?, preguntó, con un tono entre divertido y burlón. «Te juro que solo estaba fregando el suelo», dijo Steven con impotencia. La gravedad hizo el resto. Durante un largo instante, ella simplemente lo miró. Realmente lo miró, con los ojos brillantes, estudiando a esta humana torpe y presa del pánico que acababa de romper todas las reglas del decoro de la galaxia y de alguna manera la había hecho reír en el proceso. Entonces, para horror de todos, incluyendo a sus asistentes, la reina Aira Sen soltó una risita, un pequeño sonido melódico como campanillas de cristal a la luz del sol. «Quizás», dijo en voz baja, así era el universo para pulir las presentaciones. Steven parpadeó. «¿Acabas de hacer un chiste sobre el suelo?», sonrió radiante. «Ahora quizá estoy aprendiendo del humano audaz que tanto halaga a la reina». Y ese fue el momento en que Steven Thorne se dio cuenta de dos cosas. Una, que definitivamente estaba despedido, y dos, que podría haber conocido a la mujer más peligrosamente encantadora de la galaxia. Steven pasó las siguientes horas convencido de que tenía el tiempo prestado. Cada dron de mantenimiento que pasaba lo hacía estremecer. Cada anuncio del palacio le aceleraba el pulso. Esperaba una voz por el comunicador que dijera: «Atención personal, el humano que golpeó a la reina ha sido vaporizado». En cambio, silencio, que de alguna manera era peor. Estaba fregando la misma sección del suelo por cuarta vez cuando llegaron dos altos guardias del palacio, resplandecientes con armadura plateada y expresiones que gritaban problemas.
¿Stephen Thorne?, preguntó uno, con una voz que parecía un subwoofer. Depende. ¿Quién pregunta? La reina, entonces. No, nunca había oído hablar de él. No rieron. 5 minutos después, Stephen marchaba por pasillos que nunca había visto. Techos abovedados, luz azul zumbante, estandartes alienígenas ondeando en corrientes de aire invisibles. Su cubo de fregar chirriaba traicioneramente con cada giro de la rueda. Al final del pasillo, un par de puertas de cristal se abrieron. Dentro, una pequeña sala del trono brillaba como el interior de una concha, y allí estaba ella, la reina Aira Sen, encaramada en un dais elevado, vestida de blanco y plata que captaba cada destello de luz. Esta vez no estaba rodeada de guardias, solo 2 asistentes y un conserje humano muy nervioso a punto de arruinar otra alfombra real. Stephen tragó con dificultad. Su Majestad, por lo de antes. La atrevida regresa. Su voz era tranquila, casi juguetona. Espero que su entusiasmo se haya enfriado desde nuestro último encuentro. Parpadeó. ¿Se estaba burlando de él? Hizo una reverencia tan baja que casi dejó caer su trapero. Por favor, Su Majestad, no quise felicitar a nadie. Fue un error de traducción. De verdad, lamento profundamente cualquier ofensa o inconveniente relacionado con la cara. Sus labios se crisparon de nuevo. ¿Ofensa? Ninguna, aunque mis asistentes han estado susurrando toda la mañana. Inclinó la cabeza, formándose una leve sonrisa. Aparentemente, los humanos aprecian los atributos físicos con notable entusiasmo. Quiero decir, claro, algunos lo hacen, pero espera, eso salió mal. Levantó una mano, reprimiendo la risa. Suficiente, puede relajarse. Lo llamé para asegurarme de que no lo hubieran despedido. El incidente fue divertido, no criminal. Los hombros de Stephen se hundieron en alivio. Oh, gracias a las estrellas. Entonces vino la pausa, de esas que siempre significan problemas. Sin embargo, dijo con ligereza, ya que has demostrado tanta dedicación a mis pisos, quizá pueda supervisar su mantenimiento personalmente a partir de ahora, el desastre del coqueteo. Mi ala privada requiere atención. Stephen parpadeó. ¿Mi ala privada? Aira sonrió como un gato que hubiera acorralado un puntero láser. Sí, siento curiosidad por los humanos y parece que estás excepcionalmente cualificado para explicarlos. Su cerebro se cortocircuitó. ¿Explicar humanos? Yo no soy embajador, Majestad, soy conserje. Precisamente, dijo ella, honesto, sin filtros, no pulido. Cierto, pero ya sabes, los pisos pulidos son lo mío. Su risa llenó la habitación de nuevo, ligera, melodiosa, peligrosamente contagiosa. Eres interesante, Stephen Thorne. La mayoría de los que me conocen se quedan sin palabras. Tú, sin embargo, pierdes el equilibrio. Gimió. Eso va a ser un chiste recurrente, ¿verdad? Sí, dijo ella, sonriendo con suficiencia. Ahora, cuéntame algo sobre la Tierra. Algo gracioso. Dudó. ¿Gracioso? Bueno, hay algo que llamamos chistes de papá. 1 hora después, la reina del dominio azul reía sin control mientras un conserje desconcertado intentaba explicarle por qué. ¿Por qué había ganado un premio el espantapájaros? Porque era sobresaliente en su campo. Era gracioso. Sus asistentes parecían querer dimitir. Cuando finalmente salió de la sala del trono, los guardias lo miraban con incredulidad. Uno susurró. ¿Se rió? Nunca se ríe. Stephen parpadeó. ¿No se ríe? El guardia simplemente negó la cabeza. No sé qué dijiste, humano, pero puede que acabes de empezar una comedia interestelar. Esa noche, al regresar Stephen a sus abarrotadas habitaciones de mantenimiento, encontró un pequeño sobre de cristal esperándolo en su litera. Dentro, escrito en elegante escritura alienígena, había un mensaje traducido automáticamente a través de su implante. Mañana al ala de la reina. Trae tu mapero y tu humor. Gimió, hundiendo la cara en la almohada. Oh, genial. Estoy coqueteando con la realeza sin querer. Aún así, a pesar del pánico, se sorprendió sonriendo. Tal vez, solo tal vez, este trabajo de limpieza estaba empezando a ponerse interesante.
A la mañana siguiente, Steven se encontró de pie fuera del ala privada de la reina, una sección del palacio que prácticamente gritaba entrada y muerte. El aire brillaba tenuemente, perfumado con algo floral y eléctrico. Los guardias apostados a lo largo de la entrada intentaban no mirarlo, pero sus expresiones lo decían todo. ¿Cómo sigue vivo este conserje? Se ajustó la funda de su mapero. Sí, ahora era una cosa. Se aclaró la garganta y murmuró para sí mismo. Bien, Steven, solo friega el suelo, no mires a la reina, no te tropieces, no digas la palabra but. Las puertas se abrieron en silencio y el aroma a luz cálida y orquídeas alienígenas lo golpeó. Dentro había menos despacho real y más como una escultura viva. Las paredes palpitaban débilmente de color, como si respiraran, y el suelo brillaba bajo los pies con suaves gradientes de plata pálida. Y allí estaba ella, la reina Aira Sen, sentada con las piernas cruzadas sobre un chés flotante que parecía cristal hilado. Leía un pergamino de datos flotante. Una pequeña corona de gemas luminiscentes descansaba justo arriba de sus hebranzas. Cuando levantó la mirada, su serena sonrisa podría haber derretido el acero. «Ah, el audaz humano regresa», dijo con ligereza. «¿Trajiste tu arma?» «¿Qué arma?» «Ah, ¿te refieres al fregona?», dijo Steven levantándola torpemente. «Sí, traje mi poderoso bastón de sanidad». Su risa surgió naturalmente esta vez, ligera, espontánea. «Dime, Steven Thorne, ¿es costumbre que los guerreros humanos empuñen esas herramientas?» «Solo la élite», dijo con tono serio. Costumbres humanas, muchas de las cuales se volvían desastrosas cuando el traductor descifraba el significado. Eso dijo una tarde, con la barbilla apoyada en la palma de la mano. «Dijiste que los humanos suelen romper el hielo al reunirse. ¿Es un acto de agresión?» Él parpadeó. «No, no, solo significa iniciar una conversación». Ella frunció el ceño. «¿Así que rompes agua congelada para conversar?» «No, literalmente. Es como una metáfora». «Fascinante», murmuró, escribiendo notas en su pergamino. Su cultura es profundamente violenta con los estados congelados. Él dejó de intentar explicarlo. Más tarde, mientras tomaban el té, un líquido violeta brillante servido en tazas flotantes, ella preguntó con indiferencia. «¿Y qué significa estar enamorado de alguien?» Steven casi escupió su bebida. Significa gustarle románticamente a alguien». Ella ladeó la cabeza. «Ah, entonces cuando dijiste que estabas destrozado después de enamorarte de mí, ¿estabas declarando afecto?» Su mente se quedó en blanco. «Eso no es... no... bueno, no... Sus labios se curvaron. «Te pones rojo tan fácilmente, Steven Thorne». «Biología humana», dijo con voz ronca, un rasgo muy vergonzoso. Para la tercera semana, los chismes de palacio se habían vuelto nucleares. Los sirvientes susurraban, los guardias intercambiaban apuestas, y alguien incluso empezó a llamarlo el favorito de la reina. Cada vez que entraba en una habitación, la conversación se apagaba como si alguien hubiera pulsado un interruptor de silencio. Aira fingió no darse cuenta, o tal vez lo disfrutaba. Un día, mientras él estaba de rodillas puliendo el suelo luminoso, ella se inclinó ligeramente a su lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la tenue dulzura de su cabello. «Dime», dijo en voz baja, «¿es cierto que los hombres humanos encuentran atractivas ciertas posturas?» Se quedó paralizado a medio pulir. «¿Definir ciertas?» «Quizás la que demostré durante nuestro primer encuentro». Su tono era pura inocencia fingida, pero sus orejas la delataban, ligeramente rosadas en los bordes. Steven dejó caer su trapo. «Tú nunca me dejarás olvidar eso, ¿verdad?» Sonrió con suficiencia. «No, creo que puede ser mi costumbre humana favorita, caer sobre las caras de la gente poniéndolas nerviosas». Exhaló. «Estás disfrutando demasiado de esto». Se alisó el cabello plateado que caía sobre un hombro. «Tal vez, pero han pasado siglos desde que alguien se atrevió a hablarme sin hacer una reverencia. Es refrescante». Eso lo tomó por sorpresa. Por un segundo, su tono burlón se suavizó, revelando algo solitario bajo el brillo y la gracia. Entonces se dio cuenta de que detrás de la corona de risas, Aira, Seleni, era simplemente humana a su manera.
aislada, rodeada de gente que adoraba su título pero no la veía. Sonrió levemente. Bueno, Aira, si alguna vez necesitas a alguien que controle tu ego real, conozco a un tipo con una fregona. Su mirada se suavizó. Quizá te lo tome, Stephen Thorne. Esa noche, acostado de nuevo en su litera, repitió mentalmente su risa, brillante y melódica, el sonido de alguien que redescubre la alegría. No pudo evitar sonreír como un idiota. Entonces su calma se apagó. Un mensaje. La lección de mañana. Enséñame las costumbres humanas del coqueteo. Quiero entender la frase para ligar. Oye, gimió contra su almohada. Estoy despedido. Pero no podía dejar de sonreír, ni por todos los suelos limpios de la galaxia. A la mañana siguiente, Stephen se despertó con el sonido de su tranquila alarma, recordándole alegremente. Cita real a las 9. Reina Aira Sen. Tema: costumbres humanas del coqueteo. Se incorporó, entrecerrando los ojos. No, en absoluto. Así empiezan las guerras. Pero a las 9 en punto, allí estaba él, de pie en su sala de audiencias con una fregona en la mano y el estómago lleno de miedo. Aira estaba sentada encaramada en su escritorio cristalino, majestuosa como siempre. Sin embargo, había un distintivo brillo de travesura en sus ojos dorados. «Buenos días, Stephen», dijo dejando a un lado su pergamino. «¿Estás listo para instruirme?» Tosió. «Oh, eso depende. ¿Instruirte sobre qué exactamente?» Sonrió, lenta, peligrosa, coqueteando. «Claro, por supuesto, mi tema mortal favorito». Inclinó la cabeza, totalmente seria. «Tu mensaje de anoche decía que los humanos usan frases para ligar para atraer parejas potenciales. Por favor, demuéstralo». Casi se le caía la fregona. Se suponía que era una broma. Sin embargo, dijo, juntando las manos con regia expectación, «tengo curiosidad». Se frotó la nuca. «De acuerdo. Bueno, la mayoría de las frases para ligar son, ya sabes, cursis, malas a propósito». «¿Cursis?», repitió. «¿Los humanos coquetean con los lácteos?». Suspiró. «No, no importa». «Vale. Ejemplo. ¿Estás hecho de cobre y torio porque eres cupé?». Su traductor se detuvo antes de interpretar el juego de palabras. Parpadeó. «Me acabas de llamar aleación». Hizo una mueca. «Es un cumplido, lo juro. Inicia la gala real. Tu especie tiene extraños rituales de cuerdas». «Sí, los tenemos», murmuró. «Créeme, ese fue uno de los mejores». Pero Aira no había terminado. «Otra. Debo aprender a reconocer la seducción humana en su forma natural». Gimió. «Ok. ¿Te dolió cuando caíste del cielo?». Su expresión cambió. «Nací en una cámara de parto orbital sobre Veronis. ¿Por qué dolería?». Stephen se cubrió la cara con las manos. «Esto no tiene remedio». Aira se inclinó hacia adelante, visiblemente encantada. «Eres muy entretenido cuando te desesperas. Me alegra que mi sufrimiento sea entretenimiento real». «Oh, sí que lo es», dijo con dulzura. «Quizá lo sepa». Sus lecciones se convirtieron en un espectáculo cómico recurrente. Empezó a intentar sus propias frases para ligar, normalmente con resultados catastróficos. Un día, mientras él reparaba un dron de saneamiento, ella se apareció detrás de él y le dijo con total seriedad: «¿Tienes Wi-Fi? Porque me siento conectada». Él parpadeó. «Espera, acabas de...». «Practiqué eso durante 1 hora», admitió con orgullo. «Es terriblemente adorable», dijo sin poder contenerse. Sus orejas se enrojecieron. «Adorable. Eso significa complacer». «Algo así», dijo al darse cuenta de lo cerca que estaba. Cuanto más tiempo pasaban juntos, menos se sentían como sirviente y monarca. Aira bajaba a las cubiertas de mantenimiento con el pretexto de inspeccionar, observándolo trabajar mientras fingía tomar notas sobre los rituales de limpieza humanos. Una vez le preguntó si todos los humanos cantaban a sus herramientas después de sorprenderlo tarareando mientras arreglaba el mango de una fregona. Él le dijo que solo la élite lo hacía. Se rió tanto que casi dejó caer su tableta de datos. Para entonces, todo el palacio había aceptado lo obvio. La reina y el conserje eran inseparables. La red de chismes funcionó con el tiempo. Los rumores iban desde que la salvó de asesinos hasta que comunicaban telepáticamente a través de productos de limpieza.
A Steven no le importaba. Lo que le preocupaba era la parte de sí mismo que no quería que los rumores Una tarde, después de otra ronda de práctica de coqueteo que terminó con ella llamándolo «mi pequeño guerrero trapear», un título que a ella le parecía divertido y a él mortificante, lo llevó al jardín real. El aire brillaba con una suave luz azul. Las enredaderas brillaban tenuemente y los insectos bioluminiscentes flotaban como linternas vivas. Caminó a su lado en silencio por una vez, con las manos entrelazadas a su espalda. «Has cambiado el palacio», dijo. Finalmente. Miró a su alrededor. ¿Qué? Limpiándolo. Devolviéndole la vida, corrigió. Ella. La gente sonríe más, los pasillos se sienten más cálidos. Incluso yo río más de lo que creía. La miró sorprendido por la honestidad en su tono. Bueno, supongo que soy bueno en mi trabajo. Lo eres, dijo, en voz baja, pero no por tu fregona. Se detuvieron junto a un pequeño estanque que brillaba con pétalos fosforescentes. Su reflejo ondulaba sobre la superficie, la luz de estrellas danzando sobre su cabello. Por primera vez parecía casi tímida. «Dime, Steven», dijo en voz baja, «¿es cierto que los hombres humanos coquetean así? ¿Con risas y caridad?» Se rió entre dientes. «No todos, solo los inteligentes». Ella sonrió, sus ojos brillando con el resplandor. «Me alegro de haber aprendido de los inteligentes». Por un instante nadie habló. El jardín zumbaba suavemente a su alrededor, el mundo reducido a solo ellos dos. Entonces dio un pequeño paso más cerca, ladeando la cabeza. «¿Sabes? Si estuviéramos en mi mundo, se esperaría que respondieras el cumplido de una reina con un regalo». Tragó saliva. «¿Ah? ¿Un regalo?» «Sí», dijo, con un destello de diversión en sus ojos. «Quizás un gesto, algo significativo». Pensó un segundo y luego se encogió de hombros, tratando de mantener la voz suave. «Muy bien, Majestad. Aquí hay un gesto que los humanos usan para dar las gracias». Y antes de que su coraje se evaporara, extendió la mano. Ella la miró, perpleja. «¿Quieres estrechar los dedos?» Sonrió, levemente. «Lo llamamos un apretón de manos». Ella dudó, luego deslizó su delgada mano azul en la de él. Para alguien tan regial, tenía una piel sorprendentemente cálida. Su expresión se suavizó cuando sus palmas se encontraron. La curiosidad se transformó en algo más suave. «Una costumbre extraña», murmuró ella, «pero agradable. Supongo que es una tradición humana que vale la pena conservar», dijo él en voz baja. Se quedaron allí un momento demasiado largo, sin separarse. Cuando finalmente lo hizo, se sonrojó de nuevo, aunque intentó disimularlo con una tos majestuosa. «Ya basta de lecciones por hoy, Steven Thorne. Me has dado mucho en qué pensar». Sonrió. «Estoy bastante seguro de que es la primera vez que alguien dice eso de mí». Se giró para irse y, aunque no miró atrás, él captó una leve sonrisa tirando de sus labios. El baile y el momento del balcón. Esa noche, Steven no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en la luz del jardín, el sonido de su risa, la forma en que lo miraba, como si fuera algo más que el hombre de la fregona. Y tal vez, solo tal vez, ella también estaba empezando a pensar lo mismo. 3 semanas después llegó el anuncio. La Gala de la Convergencia Real, un brillante circo diplomático donde la mitad de la nobleza de la galaxia se reunía para brindar por la paz, la prosperidad y, si Steven tuviera que adivinar, por los guardarropas de los demás. Se suponía que no debía estar cerca. Sin embargo, de alguna manera, por decreto de su radiante majestad Selene, fue invitado. «Reconocimiento por un servicio ejemplar», decía la convocatoria. Sospechaba que la vergüenza pública era más cercana a la verdad. Pasó la tarde paseando por sus aposentos, observando con furia el uniforme pulcramente planchado que le habían dejado los asistentes del palacio. Un traje formal de mantenimiento, limpio, confeccionado y claramente diseñado por alguien con resentimiento hacia la comodidad. «Fantástico», murmuró. «Voy a morir con un smoking hecho para mayordomos espaciales». Cuando llegó el momento, se unió al interminable desfile de nobles que entraban en el gran salón. El espacio era enorme, luz cayendo en cascada desde una lámpara de araña flotante hecha de energía viva. Músicos tocando instrumentos cristalinos que cantaban como el viento.
Extraterrestres vestidos con sedas radiantes y joyas vivientes flotaban sobre el suelo que parecía mármol. Y entonces todos guardaron silencio. La reina Aira entró. Su vestido brillaba como la luz líquida de la luna, tejida con hebras de cristal vivo que respondían a su movimiento, proyectando una estela de luz fractal por el pasillo. Todos inclinaron la cabeza, todos bajaron la mirada, excepto Steven, quien, aún a medio paso, tropezó con la esquina de su abrigo y apenas se recuperó antes de chocar con un camarero. El sonido resonó como un disparo. Cuando levantó la vista, Steven ya lo observaba desde el otro lado del pasillo, con una ceja delicadamente arqueada y una leve sonrisa que amenazaba su compostura. «Oh, no», susurró, «está planeando algo». Momentos después, la reina se levantó para hablar desde el dais. «Esta noche celebramos la unidad», dijo, con su voz resonando por el pasillo. «Nuestro imperio prospera gracias a la diversidad, el respeto y la valentía de aprender de todas las especies, grandes y pequeñas». Su mirada se deslizó deliberadamente hacia Steven. Él resistió el impulso de fundirse con el suelo. «Y para honrar ese espíritu», continuó, «comenzaré el baile de esta noche no con un noble, sino con quien me enseñó a reír». La sala jadeó. 1000 murmullos se extendieron como una ola. A Steven se le paró el corazón. «No se refiere a mí», articuló sin dirigirse a nadie. «Steven Thorne», dijo Aira con claridad. «Acércate». Hizo lo único que haría cualquier hombre racional. Buscó una salida. No había ninguna. 2 guardias lo guiaron suavemente hacia adelante antes de que pudiera siquiera protestar. Cuando llegó a su lado, ella le extendió la mano, la imagen de la gracia serena. «¿Rechazarás a tu reina?», suspiró. «Sabes que no puedo ganar esto, ¿verdad?». «Entonces pierde con gracia», dijo ella con una sonrisa maliciosa. La música comenzó. Algo suave, extraño, con ritmos que brillaban como la luz de las estrellas. Él le tomó la mano con torpeza, intentando no pensar en las 100 cámaras que los enfocaban. «Solo sígueme», susurró. «Apenas sé cómo guiar los patrones de fregado». Arail rió en voz baja, y de alguna manera ese sonido lo alivió todo. La tensión, el miedo, el absurdo. Empezaron a moverse despacio y acompasados. Su vestido rozó sus zapatos, dejando tenues estelas de luz en la pista. «Bailas sorprendentemente bien para ser conserje», murmuró. «¿Estás suponiendo que esto no es fregar disfrazado?». Su sonrisa se ensanchó. «Entonces fregas con una elegancia remarcable». Arriesgó una sonrisa. «Décadas de experiencia». Mientras giraban, se olvidó de la multitud. El salón se desvaneció hasta que solo quedó ella, la calidez de su mano en la de él, el brillo de sus ojos, el suave roce de su voz cuando se inclinó y susurró. «¿Te das cuenta de que todos están mirando, esperando que flaquees?». «Estoy acostumbrado a que la gente vea cometer errores», dijo, «solo que normalmente tengo menos luz». Eso le provocó una risa silenciosa, de esas que intentaba reprimir pero no podía, y por un momento, la reina de un imperio era solo una mujer riendo con alguien que la hacía sentir humana. Cuando terminó la canción, los aplausos llegaron vacilantes al principio, luego atrondosos. Los nobles aplaudieron porque su reina lo exigía, pero Aira aplaudió una vez demasiado suave para él. Se inclinó más cerca, su aliento rozando su oído. «Ahora debes acompañarme al balcón. Tradición», parpadeó. «¿Desde cuándo?». «Desde hace un momento», dijo con un destello juguetón. Una confesión interrumpida. Afuera, la noche se extendía en plata y violeta. Las 2 lunas gemelas colgaban sobre los jardines del palacio, bañando la arquitectura cristalina con un resplandor onírico. Aira apoyó las manos en la barandilla, contemplando su reino. «¿Ves todo esto, Steven? Belleza infinita, perfección infinita. Y sin embargo, me siento más viva limpiando pasillos contigo que reinando». Él se inclinó a su lado, silente. «Ese es el insulto más amable que he recibido». Ella giró la cabeza, sonriendo levemente. «¿Alguna vez te arrepientes de estar aquí?». Se encogió de hombros. «Hoy no». Permanecieron en silencio, el zumbido de las luces distantes de la ciudad llenando el aire. Entonces ella se resbaló ligeramente en el pulido escalón del balcón, apenas, lo suficiente como para que él la agarrara instintivamente por la cintura.
Sus manos la encontraron, estabilizándola antes de que pudiera caer. Sus ojos se encontraron con los de él, abiertos, sorprendidos y de repente muy cerca. Exhaló en voz baja. «Tienes un talento para rescatarme de la gravedad, Steven». Él logró sonreír. «¿Qué puedo decir? Un riesgo profesional». Su risa se desvaneció en el silencio de nuevo. Ella no se apartó. Él tampoco. El momento se alargó, eléctrico e incierto, hasta que unos pasos resonaron tras ellos. La asistencia la llamaba. Tartamudeó, luego dijo en voz baja: «Mañana, nos vemos en los jardines». «¿Para la limpieza?», preguntó, como si ya supiera la respuesta. «Para lo que venga después». Y con eso, la reina Aira Sen se dio la vuelta y desapareció en la luz del palacio, dejando a Steven solo bajo las lunas gemelas, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándose en qué demonios se había metido. La noche siguiente, los jardines de Veronis estaban vacíos, salvo por una solitaria figura que paseaba por el estanque resplandeciente murmurando a sí mismo. Steven Thorne, extraordinario conserje y compañero de baile real por casualidad, intentaba no hiperventilar. Había llegado temprano, muy temprano, uniforme limpio, botas lustradas, cabello peinado lo mejor que la humedad del espacio permitía. Incluso trajo una toalla limpia por si la reina decidiera volver a resbalar. Preparación, se dijo. Era profesionalismo. El latido en su pecho no le hacía justicia. Entonces se oyó el suave zumbido de las puertas del jardín al abrirse. Ella cruzó la luz. La reina Aira Sen, radiante con un vaporoso vestido azul medianoche que parecía absorber la luz de las estrellas a su alrededor. La vista fue suficiente para que su cerebro olvidara por un momento cómo funcionaban los verbos. «Steven», dijo con calidez, como saludando a un igual. «¿Veniste?» «Habría sido de mala educación no hacerlo», dijo enderezándose. «Además, alguien tiene que asegurarse de que su majestad no vuelva a desafiar la gravedad». Sonrió, acercándose. «Veo que has venido armado». Su mirada se posó en la toalla que llevaba al hombro. «Equipo de seguridad estándar», dijo. «Protocolo para reincidentes». Eso le provocó otra risa, cálida, genuina. «Nunca me tratas como ellos. Nunca te inclinas, nunca te quejas. Es encantador. ¿Puedo hacerte una reverencia, si eso está en la lista?» Una pompa de jabón. Aira tensó la mandíbula brevemente, luego la relajó. «Por supuesto», murmuró, recomponiéndose en un instante. Se giró hacia el encargado que se acercaba. «Dígales que estaré allí enseguida». El encargado hizo una reverencia y se fue, pero el hechizo se rompió. Steven se pasó una mano por el pelo, riendo por lo bajo. «Supongo que es el universo diciéndonos que bajemos el ritmo». «Quizás», dijo en voz baja. Luego, al mirar atrás, su sonrisa regresó, más pequeña ahora, pero real. «Deberías saberlo, Steven, no suelo oír un no». Sonrió con suficiencia. «Entonces, menos mal que no lo dije». Sus ojos se iluminaron. «Entonces, ¿qué dijiste?» Se encogió de hombros. «Que probablemente debería ir a limpiar algo antes de que se me olvide cómo funcionar». Volvió a reír, suave, melódica, con un toque de calidez que persistió al darse la vuelta. «Mañana», dijo, «nos vemos de nuevo, sin asistencia, sin pretensiones». La vio desaparecer en el resplandor plateado, sintiendo como si el mundo se hubiera desviado de su eje. Esa noche, despierto en su litera, Steven miró al techo y murmuró: «Esta vez sí que lo has conseguido, Thorne. Hiciste que la reina se sonrojara 2 veces, luego más suavemente, y te gustó». Afuera, el lejano murmullo del palacio resonaba suavemente, como una risa transportada por las estrellas. Por la mañana, el palacio bullía. Los rumores se habían convertido de la noche a la mañana en leyendas. La reina había sido vista caminando sola por los jardines de noche, acompañada por un hombre. Algunos decían que hablaban de política, otros que iban de la mano. Un informe incluso afirmaba que le propuso matrimonio mientras se mojaba la ropa. Steven no necesitaba oír nada para saber que algo se avecinaba. Lo presentía en el momento en que 3 guardias con armadura aparecieron en sus aposentos. «Steven Thorne», dijo uno de ellos, «el Alto Consejo solicita tu presencia». «Ah», murmuró, incorporándose, «así que es ese tipo de petición». No se resistió, simplemente se sacudió el uniforme, tomó su fiel trapeador, su arma de consuelo, y lo siguió. La cámara del consejo era enorme, circular, bordeada de sigilos flotantes que latían débilmente con una luz azul.
12 nobles estaban sentados en tronos elevados, cada uno vestido de forma más elaborada que el anterior, y en el centro, de pie con calma a pesar de la tensión, tan densa como para trapear, estaba la mismísima reina Aira Sen. Cuando Steven entró, los 12 pares de ojos alienígenas se volvieron hacia él en un juicio sincronizado. Una de las consejeras, una anciana con astas cristalinas, siseó: «Este es el humano que se atreve a mancillar la imagen de la reina». Steven levantó una mano. «Hola, conserje. Definitivamente no intento mancillar nada. Solo estoy aquí para aclarar algunas cosas». Silencio. Otro espetó. «Se excede en su posición al dirigirse a nosotros directamente. Hunda eso ante la corte». Cerró la boca. «Bien, entendido». La voz de Aira resonó en la sala, serena y rotunda. «Basta». Los nobles al instante hicieron una reverencia. «Cabezas, Su Majestad, este asunto...» «No hay ningún asunto», dijo Aira con serenidad. «Solo calumnias y presunción. Steven Thorne ha servido a este palacio con diligencia e integridad. No ha hecho nada deshonroso. Pero la imagen no me importa», interrumpió. «La dignidad de la reina no es tan frágil como para que se quiebre con la risa». Steven parpadeó. ¿Lo estaba defendiendo? Los consejeros intercambiaron miradas. Uno, más audaz que los demás, habló con cautela. «Su Majestad, con respeto, el imperio no se puede ver». «Ver», dijo Aira bruscamente, «o controlarse». Eso lo silenció. Luego, con más suavidad, se giró hacia Steven. Un paso al frente. Él lo hizo, torpemente consciente de que 12 escaleras de la muerte lo perforaban. «Dime, Steven Thorne», dijo, «si exigen que te expulse para preservar su imagen de perfección, ¿te irías en silencio?» Parpadeó. «Le preguntas al tipo que casi fue arrestado por halagarle el trazo». Algunos consejeros se quedaron boquiabiertos. Los labios de Aira se curvaron peligrosamente cerca de la risa. «Responde a la pregunta». Respiró hondo. «Si eso te evita problemas, claro, me han despedido antes. No de una monarquía, pero bueno, es la primera vez en todo». Su mirada se suavizó, y algo no dicho se cruzó entre ellos. Cálido, genuino, inquebrantable. Luego se volvió hacia el consejo. «Verán», dijo en voz baja, «hombre de humildad, compasión e ingenio, cualidades que trascienden la clase o la especie, y quieren que lo expulse porque temen los chismes». El silencio se prolongó. Entonces sonrió, lenta y radiante. «No, no haré tal cosa». Uno de los consejeros balbuceó. «Su Majestad, seguramente...». «He decidido», dijo Aira con firmeza, «que Steven Thorne servirá de ahora en adelante como asesor cultural real para asuntos humanos». La sala estalló en incredulidad. Steven parpadeó. «Espera, ¿qué ahora?». Lo miró por encima del hombro, la comisura de los labios levantada. «Verás que es un ascenso. Viene con un mejor uniforme, menos pisos». Se rascó la nariz. «¿Viene con paga por riesgo?». Eso provocó una leve risa, aún de uno de los nobles más jóvenes. La tensión comenzó a resquebrajarse, pero luego Aira se acercó a él justo delante del consejo y le puso una mano en el pecho. «Para quienes duden de mi decisión», dijo, «que vean la verdad con sus propios ojos». Y antes de que Steven pudiera formar un pensamiento coherente, la reina del dominio azul se inclinó y lo besó. Suave, cálido, seguro. La sala quedó en un silencio sepulcral. Sus labios se detuvieron el tiempo justo para que el implante traductor en su oído parpadeara inútilmente, incapaz de interpretar lo que pasaba entre ellos. Cuando finalmente se apartó, sus ojos brillaron con algo fiero y libre. «Ahí tienes», dijo, en voz baja, «que ese sea tu titular». Steven se quedó paralizado, con el cerebro oficialmente reiniciando. Se volvió hacia el atónito consejo, la voz aún envuelta en seda. «Esta reunión se levanta». Nadie se atrevió a discutir. Más tarde, mientras el sol se ponía tras las agujas cristalinas, Steven se encontró de nuevo en los jardines. Esta vez no fue llamado, sino esperando. Oyó sus pasos mucho antes de verla. «Todavía de pie», dijo ella, divertida. «Eso es prometedor». «Apenas», admitió. «Creo que la mitad de tu gobierno quiere que me deporten. La otra mitad quieren que distraerme sobre las costumbres románticas humanas». Él gimió. «Perfecto, voy a salir en un libro de texto, ¿no?». Se acercó, los últimos rayos de luz danzando por su cabello. Quizás la historia debería recordar al conserje que hizo reír a una reina. Sonrió torcido. «Y tú, la reina que no me mandó ejecutar por ello». Rió suavemente, luego se puso seria. «¿Entiendes el riesgo que reagues hoy, P.?» «Sí», dijo. «Básicamente le dijiste a una sala llena de nobles que se fuera al carajo». «Lo hice», asintió, los ojos brillantes. «Y lo volvería a hacer». La miró, realmente la miró. Esta mujer que comenzó siendo una vergüenza cósmica y terminó reescribiendo toda su comprensión del coraje.
el conserje se convierte en leyenda. Aira, dijo en voz baja, te das cuenta de que acabas de convertir mi peor día en el mejor día de mi vida. Su sonrisa era suave ahora, tocada por maravilla, y convertiste mi imperio perfecto en un lugar en el que vale la pena vivir. Permanecieron juntos mientras la luz se desvanecía, el aire zumbando débilmente a su alrededor, y por una vez no hubo malentendido, ningún error de traducción, ningún pánico, solo dos personas que por fin habían dejado de evadir la verdad. Cuando ella le tomó la mano, él no dudó. Esta vez ambos se aguantaron. Pasó un mes, y el universo no se derrumbó, sin disturbios, sin golpes de estado, sin incidentes diplomáticos, solo la silenciosa absurdidad de un conserje humano que ahora servía como asesor cultural real para asuntos humanos. El título sonaba impresionante sobre el papel. En práctica, significaba que Steven pasaba la mayor parte de su tiempo intentando enseñar al staff del palacio que la pausa para el café no era una declaración de rebelión. Los primeros días fueron un caos. Donde quiera que iba, los susurros lo seguían. Algunos nobles lo evitaban por completo como si fuera contagioso. Otros se acercaban con curiosidad deslumbrante, haciendo preguntas como ¿de verdad los humanos consumen frijoles fundidos? ¿O ¿es cierto que su especie se limpia como ritual de purificación espiritual? Steven les respondió a todos con la misma sonrisa seca. Claro, algo así. Pero poco a poco la risa volvió al palacio, su risa y la de ella. La reina también había cambiado. Atrás quedó la reina distante e intocable. Aira ahora paseaba por los pasillos con una leve sonrisa, deteniéndose a hablar con los sirvientes, a veces incluso uniéndose a ellos para tomar una taza de la bebida humana de la alegría, su cariñoso nombre para el café. Se rumoreaba que declaraba al personal de limpieza guardianes del equilibrio, elevando su rango. Steven casi se atraganta cuando oyó eso. «Me estás construyendo un ejército», le murmuró, una noche sentado frente a él en su estudio privado. «Lo siguiente que sabes es que nos sindicalizamos y damos un golpe de estado a base de trapeos». Aira rió, sentada frente a él en su estudio privado. «Si todos siguen tu ejemplo, me alegraré». Se reclinó en su silla, algo que aún le parecía surreal, sentado con naturalidad al lado de la reina de un imperio. «¿Estás seguro de eso? Podrías despertar con un palacio lleno de señales de piso mojado. Entonces al menos sabré que es seguro caminar», dijo ella, sonriendo con suficiencia. Él sonrió. «Nunca vas a dejar eso pasar, ¿verdad?» Nunca. Su relación se convirtió en el secreto más a voces de la galaxia. Los tabloides la llamaban la manada de resbalones que recorría las estrellas. Los dibujantes lo retrataban agarrando heroicamente una fregona como si fuera una espada, mientras se desmayaba dramáticamente en sus brazos. Mentiría si dijera que no guardaba en secreto una de las láminas en su cajón. No hacían público su romance, al menos oficialmente, pero el personal del palacio lo sabía. Cada vez que ella se cruzaba con él en el pasillo, su mano rozaba la suya, demasiado casualmente para ser un accidente. Cada vez que él contaba una broma durante las reuniones del consejo, ella escondía una sonrisa tras la mano. Y luego estaba el asunto de sus inspecciones. Se convirtió en rutina que la reina inspeccionara el progreso del mantenimiento a altas horas de la noche, casualmente durante su turno. Los guardias fingían no darse cuenta. Una noche, apareció con una túnica sencilla, el pelo suelto y sin corona a la vista. «¿Te has olvidado de algo?», bromeó mientras él limpiaba una columna. «¿Dónde?», preguntó fingiendo seriedad. Ella señaló el suelo reluciente. «Justo ahí, a mi lado». Rió entre dientes, dejando la fregona a un lado. «Está abusando de la autoridad real otra vez, Majestad». «Entonces deténgame», dijo ella, acercándose con un brillo en los ojos. Él hizo lo único que pudo. Le tomó la mano. Su piel era cálida contra la suya, y su expresión se suavizó al instante. «Steven», murmuró, «¿ya te has dado cuenta? Has hecho algo que ningún diplomático, ningún pretendiente, ningún noble podría hacer». Él arqueó una ceja. «Ilumíname. Me has hecho olvidar que debo ser perfecto». Parpadeó, sin saber cómo responder, así que dijo lo primero que se le ocurrió. «Supongo que ambos estamos condenados». «¿Condenados?», preguntó ella divertida. «Ser imperfecto», dijo él sonriendo. «Juntos». Su risa fue silenciosa, pero llenó la sala vacía como la luz del sol. A partir de entonces, las cosas encontraron un extraño equilibrio. Steven manejaba las relaciones humanas diplomáticas, lo que principalmente significaba explicar chistes durante las reuniones interespecies e impedir que Aira se tomara los modismos al pie de la letra. Era el amortiguador no oficial de la cordura del palacio,
el que podía hacer reír a una sala llena de embajadores sin perder el decoro. Se convirtió en parte de la estructura del palacio. Hijos del personal, los miembros lo saludaban al pasar, los sirvientes le llevaban bocadillos de las cocinas reales. Alguien incluso talló una pequeña figura de él sosteniendo un trapeador, dejándolo junto a la fuente como ofrenda al humano que hacía sonreír a la reina. Cuando se lo mostró, Aira rió tanto que casi dejó caer el té. «¿Ves?», dijo entre risitas. «Te estás convirtiendo en una leyenda». «Genial», dijo secamente. «San Esteban, patrón de los suelos mojados». Ella extendió la mano por encima de la mesa, rozando la suya con los dedos. «Tú solo... pero es precisamente por eso que te adoro». Él se quedó paralizado. «Dijiste, adorarte». «¿Lo hice?», preguntó con inocencia, aunque el leve rubor que subía a sus mejillas la delataba. Él sonrió con suficiencia. «Creo que sí». «Entonces quizás debería limpiarse los oídos, consejero Thorne», dijo, levantándose con gracia de su silla. Él se reclinó, sonriendo. «Y quizás su majestad debería dejar de sonrojarse cuando tengo razón». Se detuvo en la puerta, girándose a medias con una sonrisa que podría haber propulsado una nave, tal vez. Más tarde esa noche, mientras él hacía un último recorrido por los pasillos, Steven se detuvo frente a la puerta de su habitación. La luz bajo ella brillaba tenuemente, un pulso suave y acogedor. Sonrió, negando con la cabeza. «Realmente te has vuelto loco, Thorne», murmuró para sí mismo, enamorándose de una reina. Pero al darse la vuelta para irse, la puerta se abrió tras él. «Steven», llamó suavemente la voz de Aira. Miró hacia atrás. Ella estaba allí de pie, con su camisón, el cabello suelto y una rara vulnerabilidad en la mirada. «¿Olvidaste esto?», dijo sosteniendo una pequeña insignia dorada, el emblema de su nuevo rango. La tomó, rozando sus dedos con los de ella. «Gracias». «Un momento». Ninguno de los dos habló. Entonces ella dijo en voz baja: «Quédate un rato. Duermo mejor cuando los pasillos están limpios». Él rió entre dientes. «Esa es la peor excusa que he oído». «Entonces tendrás que enseñarme algunas mejores», dijo ella, haciéndose a un lado. Él vaciló, luego sonrió. «Sí, Su Majestad». La puerta se cerró tras ellos, y las luces del palacio se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor plateado, dejando que la noche vibrara con algo que sonaba sospechosamente a risa. La luz del sol matutino se derramaba sobre las torres cristalinas de Bey Ananís, esparciéndose por los pasillos del palacio como oro fundido. Era el día del Festival de la Unidad, una gran celebración que conmemoraba una década de paz en todo el dominio. Para la reina Aira, estaba destinada a ser su aparición más regia del año. Para Steven Thorne, era el día en que debía quedarse en silencio y no causar un escándalo interestelar. Más fácil decirlo que hacer. Se encontraba detrás de la Deis real, tirando del cuello de su uniforme ceremonial. Era silbado con un tenue birbe en azul, botas pulidas y una insignia dorada crenida en el pecho. Consejero cultural real. El conserje que antes llevaba una fregona, ahora ostentaba un título tan pesado que lo hacía sudar. Al otro lado del escenario, Aira resplandecía. Llevaba un vestido que brillaba como luz tejida, su corona delicada pero inconfundiblemente real. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los suyos a través de la multitud, y ella sonrió, no la sonrisa diplomática practicada de un monarca, sino la suave y reservada que le reservaba. Él exhaló, con los nervios disipándose un poco. La ceremonia comenzó con la pompa habitual. Música, discursos, fuegos artificiales proyectados a través de campos atmosféricos. Embajadores de una docena de especias pronunciaron discursos floridos, cada uno más largo que el anterior. Steven intentó concentrarse, pero su atención se desviaba hacia la forma en que la luz del sol reflejaba los mechones blancos del cabello de Aira. Entonces fue su turno de hablar. Aira se adelantó hasta el borde del escenario, con voz clara y segura. «Ciudadanos de Beyen, hoy honramos la unidad, no como un sueño abstracto, sino como algo vivido. La unidad no se construye con tratados ni tronos, sino con entendimiento y risas». Su mirada se dirigió a Steven. Él se quedó paralizado. «Oh, no». «En los últimos meses», continuó, «he aprendido mucho sobre la humildad, el humor y el coraje de ser imperfecta. Estas lecciones no vinieron de eruditos ni nobles, sino de alguien que me recordó que incluso una reina puede cometer errores, tanto literal como figurativamente».
La audiencia rió suavemente, sin saber aún a quién se refería. Steven murmuró en voz baja: «No lo harías». Ella le sonrió directamente: «Yo sí». Y luego, dirigiéndose a toda la concurrencia, dijo: «Permítanme presentar a quien me enseñó que hasta la voz más débil puede resonar en los pasillos del poder. Aquel que transformó la vergüenza en joy y el deber en compañía. Mi consejero, mi amigo, Steven Thorne». El aplauso fue instantáneo y abrumador. Las orejas de Steven se enrojecieron al dar un paso al frente, saludando torpemente como un hombre atrapado en la película equivocada. Hola», dijo por el micrófono del traductor. «Dato curioso, toda esta historia comenzó porque no puse un cartel de suelo mojado lo suficientemente rápido». La risa que siguió fue genuina, alegre y resonó por el patio del palacio como música. Los ojos de Aira brillaron mientras lo observaba. El orgullo suavizó su rejal compostura. Se volvió hacia ella, encogiéndose de hombros. «Supongo que debería agradecer a la gravedad por mi ascenso profesional». «Deberías agradecer a tu inoportunidad», respondió, con un tono apenas suficientemente alto para que él la oyera. «Y a tu valentía». «Valor», dijo en voz baja. «Estuve en pánico todo el tiempo». «Exactamente», dijo ella sonriendo. «Aún así apareciste». Cuando terminó la ceremonia, comenzó el festival. Música, puestos de comida, risas resonando por los jardines del palacio. Por primera vez en tiempo reciente, la reina se mezclaba libremente entre su gente sin guardias rondando demasiado cerca. Y justo a su lado caminaba el humano que una vez fregó estos mismos suelos. Los niños corrían hacia ellos haciendo preguntas. Una pequeña alienígena de brillantes ojos rosas tiró de la manga de Steven. «Señor humano, ¿es verdad que hiciste caer a la reina?». Se rascó la conija. «Técnicamente, ambos caímos». Aira rió entre dientes. «Y aún nos estamos recuperando». El niño rió y salió corriendo, dejándolos bajo la luz de las linternas que flotaban sobre el patio. La multitud se había dispersado, y por un instante excepcional, estaban solos entre las risas y la música. Steven miró las lunas tuinas que se alzaban tras las torres. «¿Alguna vez has pensado en lo loco que es esto?». «Constantemente», dijo ella. Él se volvió hacia ella. «Podrías haber elegido a cualquiera para que te acompañara. Diplomáticos, nobles, gente que no se tropieza con productos de limpieza. Elegí al que me hacía reír cuando quería desaparecer», dijo en voz baja. «El que me veía cuando nadie más lo hacía». Sonrió, con los ojos brillantes. «Y yo que pensaba que me tenías cerca por mi técnica de fregado». «Eso también», bromeó. Se quedaron en silencio un rato, dejando que el festival los envolviera, y luego, casi imperceptiblemente, extendió la mano y le tomó la suya. No fue un gesto grandilocuente, solo un contacto simple y silencioso, pero todas las cámaras, todos los drones que sobrevolaban lo captaron. La multitud se quedó boquiabierta. Aira no la soltó. «Quede constancia», dijo con esa sonrisa pícara y rejal. «Esta vez soy yo quien da el primer paso». Steven sonrió. «Y que quede constancia, majestad, no me quejo». El aplauso volvió, espontáneo y atronador. En algún lugar